Bienvenidos al estudio, El amor de Dios y su justicia. Presentamos la lección 9. El conflicto cósmico. Dale like, suscríbete al canal y comparte la lección. El conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. Existen distintas versiones del conflicto cósmico en diferentes círculos religiosos y filosóficos. Una versión no cristiana influyente es el dualismo. Como señala C.S. Lewis, el dualismo es la creencia de que existen dos poderes iguales e independientes detrás de todas las cosas, uno bueno y el otro malo. Y que este universo es el campo de batalla en el que están empeñados en una guerra interminable. Decir que estos poderes son igualmente independientes significa que ambos han existido desde la eternidad. Este combate dualista no es el tipo de conflicto cósmico que relata la Biblia. Desde una perspectiva bíblica, el que ahora se llama Satanás fue creado por Dios, y era bueno cuando fue creado y luego se desvió. A semejanza del dualismo, el cristianismo reconoce que nuestro universo se halla en guerra. Pero, a diferencia del dualismo, no cree que se trate de una guerra entre dos poderes, iguales en fuerza e independientes, sino una guerra civil, una rebelión, y nosotros vivimos en una parte del universo ocupada por los rebeldes. Por lo tanto, en lugar de un conflicto cósmico librado entre dos poderes omnipotentes independientes, lo que tenemos es una rebelión de la criatura contra el Creador. El conflicto se centra en la percepción del carácter de Dios reflejado en su ley. En otras palabras, ¿es Dios digno de confianza? ¿Podemos creer en sus aseveraciones? Aunque el conflicto cósmico comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer contra Dios, con el tiempo involucró a todo el universo, específicamente a los ángeles, Apocalipsis 12:7 al 9, y a los seres humanos, Génesis 3. Cuando Eva cayó en la tentación del diablo y Adán la siguió deliberadamente. Nuestro mundo se convirtió en el escenario del conflicto cósmico. En un mundo pecaminoso, las criaturas humanas se enfrentan cada día a la existencia y los efectos de ese conflicto. Obviamente, este escenario también se refleja en la historia del pueblo de Dios a lo largo de la Escritura. La lección de esta semana subraya tres importantes nociones. 1. El conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. 2. El conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Y 3. La resolución del conflicto cósmico no podía ser prematura. El inicio del conflicto cósmico. El originador del conflicto. ¿Creó Dios a un ser maligno? No. Lee Mateo 13, 24 al 27. ¿Cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tienes cizaña? Mateo 13:27. Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal: si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? Lee Mateo 13:28 al 30 a la luz de la explicación de Cristo en Mateo 13:37 al 40. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El amo responde a la pregunta de su criado, un enemigo ha hecho esto, Mateo 13:28. Ezequiel 28:12 al 15 nos arroja luz sobre la naturaleza de ese ser cuando fue creado. Este ser perfecto, inexplicablemente, pecó y fue arrojado del cielo, Ezequiel 28:16, Isaías 14:12. Así comienza el origen del mal en el cielo. La Biblia solo nos dice que fue el orgullo el que desvió su corazón, y que decidió calumniar a Dios, y erigirse en el nuevo gobernante del universo, Ezequiel 28:17 al 18, Isaías 14:13 al 14. Sin embargo, es un misterio porque no sabemos cómo brotó esa semilla de maldad en un ser perfecto, pero con libre albedrío. Más adelante, Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, Mateo 13:37, y explica que el campo es el mundo, Mateo 13:38, y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, Mateo 13:39, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Dios está sembrando la buena semilla y el enemigo, Satanás la cizaña. No hay término medio, o el enemigo siembra la cizaña en nuestra vida o Jesús siembra la buena semilla. Si hay algo bueno en nosotros, Dios lo sembró. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto, Mateo 13:28.
Esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? ¿Por qué dejar que la semilla de la amargura y el odio, la envidia, el egoísmo, la arrogancia, los celos, broten? El amo dijo entonces: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos, para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Mateo 13, 29 y 30, compara con Marcos 4, 29. Según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. La erradicación del mal es prerrogativa de Dios, no nuestra. Dios es quien conoce lo que hay en el corazón de las personas, y no cometerá el error de arrancar lo bueno por lo malo. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal? Arrancar la cizaña es responsabilidad de Dios y no nuestra. Tenemos que cuidar la iglesia. Sin embargo, necesitamos tener cuidado de pretender querer limpiar la iglesia de la cizaña, no sea que queriendo arrancar la cizaña la confundamos con el trigo. Además, por una acción no podemos calificar a alguien como cizaña, todo es la tendencia, es decir, la inclinación de la persona. Mientras podamos restaurar a alguien, mejor ministremos a las personas, porque igual nos sentiríamos bien si lo hicieran con nosotros. El desarrollo del conflicto cósmico. El conflicto llega a la Tierra. Existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola: ¿por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? ¿Creó Dios a Adán y a Eva con tendencia al mal? Lee Génesis 1:31. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó, y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? El texto dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo, entonces, llegó el mal a la experiencia humana? Lee Génesis 3:1 al 7. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la Tierra? ¿Qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Ver también Apocalipsis 12:7 al 9. En este relato vemos mentiras acerca del carácter de Dios dichas por la serpiente antigua de Apocalipsis 12:7 al 9, identificada aquí como el diablo mismo. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva: no moriréis, Génesis 3:4. Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva, quien ahora debe decidir a quién creerá. O a Dios o la serpiente. La misma disyuntiva que tuvo que enfrentar cada ángel en el cielo. Y ahora enfrentamos nosotros hoy. Cada día de una manera u otra nosotros elegimos si creer a Dios o creer a Satanás. Esa es la raíz misma del conflicto cósmico. La lucha entre el bien y el mal. Cada vida debe decidir a quién creerá, o a Dios o a Satanás. ¿De qué lado estará, del lado de Dios o del lado de Satanás? No hay término medio. Aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella y, en ese caso, de escucharla y aceptar lo que nos diga. Lee Génesis 3:15. La declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio, o protoevangelio, de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y, al mismo tiempo, nos da esperanza en medio de él? A pesar de su mala elección, Dios no abandonó a la humanidad. Prometió que Jesús aplastaría a Satanás y terminaría el conflicto. Gracias a él podemos tener esperanza. Gracias a él y en su nombre podemos aplastar al enemigo vencido. El origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente, el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:9 y 17. Luego, la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente junto con su mentira muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Lee Ezequiel 28:12 al 19 a la luz de Éxodo 25:19 y 20. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo.
Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás, era un querubín, o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios, Ezequiel 28:12 y 13. Ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que en ese texto se describe la caída de Lucifer. Lee Isaías 14:12 al 15. ¿Qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, Ezequiel 28:17, lo que debería haberlo llevado a glorificar al Dios que lo hizo hermoso. En cambio, se volvió orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. La expresión hebrea traducida como trato comercial en Ezequiel 28:16 también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Satanás nos acusa, diciéndonos que somos demasiado malos, para Dios perdonarnos, que hemos ido muy lejos, que no merecemos el perdón de Dios. Que no podremos abandonar ese mal hábito, que el hogar ya no se puede arreglar. Que el hijo no merece el perdón. Que no le importamos a Dios. Pero en el nombre de Jesús, dile a Satanás, Jehová te reprenda Satanás, en Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo podría un ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral, o libre albedrío? Jesús y Satanás frente a frente. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4, acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y Satanás, se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. Lee Mateo 4:1 al 11. ¿Cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo, Mateo 4:1. Y, antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero no pudo hacer fracasar a Jesús a través del alimento, como lo hizo con Eva, Mateo 4:3 al 4. Luego, en un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Tampoco pudo hacerle caer incitándole a la presunción, reflejo del propio carácter de Satanás, Mateo 4:5 al 7. Satanás tergiversó las escrituras para sugerir que, si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero, Jesús interpretando correctamente la escritura, vuelve a contrarrestar la tentación. Porque el diablo usará las mismas escrituras para engañarte si es posible. Ojo con eso. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Lo que en un principio quería, al revelarse en el cielo. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Y, para hacerlo, muestra a Jesús todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos y luego afirma, todo esto te daré, si postrado me adoras, Mateo 4:8 y 9. De hecho, en Lucas 4:6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, Lucas 4:6. Una vez más, Jesús contrarresta la tentación con las escrituras, y de nuevo Satanás fracasa. Si eso fue a Jesús que el diablo le ofreció los reinos de este mundo, ¿qué no nos ofrecerá a nosotros con tal que lo adoremos o le sigamos? Cada día el diablo nos está haciendo ofertas a granel y muy buenas. Pero que al final conducen a la muerte. En las tres tentaciones, Jesús utilizó las escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Justo lo que nosotros necesitamos para rechazar esas ofertas o tentaciones. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Es una batalla espiritual, por lo tanto para ganarla, se gana espiritualmente. No somos espirituales por el simple hecho de ir a la iglesia. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos ayunar, orar, cumplir la misión y dejar de lado las opiniones personales, dando paso a que sea la palabra de Dios quien desenmascare al enemigo, aferrándonos a un escrito está. Para vencer a un enemigo que viene muchas veces disfrazado como ángel de luz y citando las escrituras. Jesús ganó las batallas del conflicto con un arma que está a nuestra disposición, y que debemos usarla como Él lo hizo, la Biblia y solo la Biblia. La naturaleza del conflicto cósmico. El conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. ¿Dios es amor, o es un tirano caprichoso? ¿Las leyes que nos impone surgen de su amor, o de su celo por mantener la autoridad sobre sus súbditos? El diablo, el adversario, ha calumniado a Dios.
Su arma favorita en este conflicto, la mentira, Juan 8:44. Mentiras tan sutiles que aún los ángeles con su gran intelecto no eran capaces de diferenciar de la verdad. La estrategia de Satanás ha sido proyectar sobre Dios su propio carácter, presentándolo como egoísta, opresor, mentiroso, vengativo, cruel. Y parece haber tenido bastante éxito en nuestro mundo. El conflicto cósmico no es una guerra física. Tiene que ver con creencias. ¿A quién vamos a creer? ¿A aquel que solo piensa en dañarnos, o al que, por amor, se entregó a sí mismo para salvarnos? ¿Cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso como dice ser. Es decir, según los argumentos del diablo, Dios nos ha engañado. Sin embargo, tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, ahora Dios tiene que dejar que el tiempo y los hechos revelen el carácter de cada quien. Lo que permitirá comparar los dos caracteres en pugna. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios, y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. En otras palabras, Dios es un tirano. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 488. El tiempo revela todo, el tiempo revela quién es quién. Y es justo lo que ha pasado. Sin duda alguna en la cruz se reveló tanto el carácter de Dios como el carácter de Satanás. Lee Juan 8:44 y 45 a la luz de Apocalipsis 12:7 al 9. ¿Qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Por eso no ha de extrañar que personas nos digan que la ley de Dios no está vigente hoy. Porque sencillamente el enemigo está detrás de ese argumento. Por esa razón Jesús se refiere al diablo como mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Sin embargo, por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37, y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás, para derrotar y, en última instancia, destruir al diablo y su poder, primera de Juan 3:8, Hebreos 2:14. Apocalipsis 12:9 y 10 identifica a Satanás como, 1, la serpiente antigua, 2, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, y 3, como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. ¿Qué pensarías del carácter de Dios, al imaginar que tu ser querido es atormentado en el fuego por toda la eternidad, mientras los justos disfrutan la dicha eterna en el cielo? No hay dudas de que Satanás es quien está detrás de toda esta falacia. ¿Por qué el gran conflicto no ha terminado todavía? A través de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explicó claramente la naturaleza del conflicto y su resolución final, Mateo 13:24 al 30. Dios no quiere acabar con el mal antes de que sea plenamente comprendido, Mateo 13:29. Es necesario que cada ser humano comprenda quién es el causante, del dolor, el odio, la miseria y la muerte. Aunque Dios ha dejado que el mal se desarrolle, y ya sabemos por qué. Lo ha hecho para que no quede ninguna duda entre sus hijos, Mateo 13:30. Lo que permitirá que el mal no vuelva a surgir. Finalmente, llegará el momento de erradicar el mal, a su autor, y a todo aquel que se afere a él, Mateo 13:30. Entonces la dicha de los justos será por la eternidad. ¿Te gustaría en este momento creerle a Dios, y a su palabra y aferrarte a su promesa? Esta promesa es para ti y es para mí. Amén.